Buenos días, ingeniero Mulancherres, el grupo de Boris Miranda, Vicente Magallanes, Jordi Montaño, Jordan Perlaza, John Mancilla. Vamos a hablar sobre todas las funciones matemáticas. En el tema número 1, esta función matemática, vamos a hablar, su función matemática es un conjunto de elementos. Y en matemáticas se dice que es una magnitud o cantidad. Es una función de otra si el valor de la primera depende exclusivamente del valor de la segunda. Por ejemplo, el área de A de un círculo es función de su radio de F. Con un diagrama de B podemos ver que todo en el punto de partida tiene un punto de llegada. De función es un punto de entrada, su recorrido y un punto de salida. Y vamos a hablar sobre su parte. Su primera parte es el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es un conjunto de elementos que tienen imágenes. Es el subconjunto de los números reales en el que se define la función llamada dominio, campo de existencia de la función. Se dirige por D o DOM de F. El número X perteneciente al dominio de la función se recibe sobre el nombre de la variable independiente. Aquí estamos una gráfica de función. Ahora vamos a hablar sobre el rango. ¿Qué es el rango? El rango, también llamado como recorrido de una función. Se denomina rango, recorrido de una función, al conjunto de los valores reales que toma la variable y cero de f de x, como podemos ver en esta imagen. Ahora vamos a hablar sobre el codominio. En matemáticas, el codominio, contradominio, también llamado como conjunto final o recorrido del conjunto de llegada o punto de llegada de una función, es el conjunto que participa en esta función y se denota, sea la imagen de una función. Aquí, como podemos ver, este es el codominio. Soy Boris Miranda y gracias por su atención. Y aquí mis siguientes compañeros van a seguir hablando sobre el tema. Me llamo Cristian Montaño y mi tema es función lineal y función afín. En función lineal tenemos como y igual a m de x, y en función afín tenemos y igual a m de x más n. Primero vamos a comenzar explicando la función lineal. ¿Qué es una función lineal? Una función lineal es cuya expresión matemática viene dada por y igual a m de x. X y y son variables y m es una constante llamada pendiente. Ahora tenemos como de variable dependiente y de variable independiente a m de x. Ahora les muestro una gráfica que está hecha a través de Excel, que y es igual a m de x. Su gráfica es una lineal recta que pasa por el punto de origen. El siguiente vamos a decir que es una función afín. Una función afín es aquella cuya expresión matemática viene dada por, como ecuación vendría a ser así, y igual a m por x más n, y como función es f de x igual a m de x más n. Y igual a mx más n, donde x y y son variables y m es una constante que se denomina pendiente. Y x más n, otra constante de n denominada ordenada en el origen del coeficiente de la posición. Su gráfica es una recta que corta en el eje de la ordenada en O igual n. Como vemos aquí tenemos una gráfica en Excel que no pasa por el punto de origen, sino que corta en el eje de la y. Buenas tardes con todos, mi nombre es Jordan David Perlaza y les voy a hablar sobre la función cuadrática. En matemáticas, una función cuadrática o función de segundo grado es una función polinómica definida por la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado más b de x más c. Puntos de cortes del eje en las abscisas. Las raíces. Soy John Mancilla, voy a hablar sobre las funciones inyectivas, sobreoyectiva y biyectiva.
Esta clasificación obedece a la forma en que están relacionados los elementos del dominio con los del codominio. Conviene utilizar la notación de F igual a DF con CF. Función inyectiva. Una función inyectiva o 1 a 1 se nota como 1 menos 1 si a diferentes elementos del dominio le corresponden diferentes elementos del codominio. Ejemplo, la función fx igual a 3x más 1 es 1 menos 1, ya que si se define como f igual a r con r, entonces se tendrá que a diferentes elementos del dominio les corresponden diferentes elementos del codominio. Ejemplo, sea M el conjunto de mujeres con hijos, H el conjunto de los hijos y F las funciones que asocia a cada mujer con su hijo primogénito. Es una función 1 menos 1 o inyectiva. En este diagrama de Venn podemos ver que cada punto de salida tiene un punto de llegada. Ejemplo, aquí está, sea la función igual a f de r igual con r, dada la función. Ya, vamos a hablar sobre la función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva o sobre si todo elemento de su codominio es imagen de por lo menos un elemento de su dominio, lo que se expresa como sea f igual a df con cf si a, b elementos de cf existen a elementos de df, tal que fa igual a b, entonces f es sobre todo, ejemplo, sea la función fx igual a 3x más 1 definida como f igual a r con r. En este caso se debe ver que todo número real es imagen de algún otro número real bajo la función f. Esto significa que el recorrido es igual al codominio y por lo tanto a la función dada. Es sobreyectiva y sobre todo ejemplo. Se presenta en este ejemplo dos casos de una en la función sobre y otra en el que no es. Y esta que no es. Ejemplo, verificar que la función es definida como f es 0 hacia más infinito igual a menos infinito hasta 0 y dada por fx menos la raíz de x es sobreyectiva. Función biyectiva. Una función biyectiva es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva, y la relación entre los elementos del dominio y los del codominio es biunívoca. Una función puede ser, primera, 1 menos 1 y sobre biyectiva, 1 menos 1 pero no sobreyectiva, no 1 menos 1 sobre sí pero sí sobreyectiva, ni 1 menos 1 ni sobreyectiva. Ejemplo, aquí se presenta los casos ante citaciones. Biyectiva, 1 menos 1 y sobreyectiva, y 1 menos 1 no y sobreyectiva. Saludos cordiales, de mi parte soy Vicente Magallanes. Para finalizar voy a hablar de las funciones polinómicas. La destreza de las funciones polinómicas es la siguiente: realizar operaciones fundamentales entre funciones como suma, resta, multiplicación y división, incluyendo la composición de funciones. La definición de la función polinómica No, déjalo, que ahí se lo cortan. La función de la forma de la función polinómica es a bajo n, x elevado a n más a bajo n menos 1, x elevado a n menos 1.
más polinomial a1x más a bajo 0. Con n, un número entero no negativo, a bajo n, a bajo n menos 1. Reales y a bajo n diferente o igual que 0. Se llama función polinómica a la función de grado n. Ya. Tenemos una solución y una resolución del problema. Por ser una función polinómica, su dominio es R. Las funciones polinómicas se pueden dividir en varios grados. La función polinómica de primer grado es aquella recta o función, digamos, función afín, que puede cortar en el punto de origen o puede cortar en el punto de las X. Función polinómica de grado 2. Se denomina función polinómica a la función cuadrática o a toda función de la forma y igual x más x al cuadrado más b x más c. Función polinómica de grado 3. Se denomina función cúbica. Se denomina función polinómica de grado 3 a la función cúbica, a toda función de la forma y igual a x al cubo más b x al cuadrado más c x más d. La función polinómica de grado 3 es aquella que puede cortar 3 puntos en el lado de las x. Función polinómica de grado 4. La función polinómica de grado 4, como todos saben, se puede cortar en 4 puntos. Es la función de la fórmula y igual a x a la cuarta más b x al cubo más c x al cuadrado más d x más e.